Instituto de Botánica del Nordeste, soy docente de la Facultad de Agronomía, y hace un año que ingresé a CONICET como investigadora asistente. Y además a la mañana trabajo en un colegio privado, así que más o menos con la docencia estoy bastante ligada y con la parte de investigación. Soy bióloga, así que soy licenciada en biología, profesora. El año pasado me recibí de profesora y hice mi doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Así que, bueno, estoy ligada a la docencia y también a la parte de investigación. El campo mío de investigación es la parte de embriología floral. Entonces, toda la parte de embriología, la parte de anatomía floral es la que yo me estoy dedicando actualmente, ¿sí? Entonces, las clases, estas dos clases que van a estar junto conmigo, ustedes van a ver parte de mi trabajo, vamos a retomar conceptos de embriología y vamos a hacer trabajos teórico-prácticos, ¿sí? Entonces, yo en estos días yo les voy a dejar un trabajo que va a ser sencillo, ¿sí? Donde ustedes van a tener en cuenta los conceptos que hoy aprendieron, van a tener a disposición el PowerPoint también para completar. Es un trabajo práctico, pero con interpretación de fotografía. Entonces ustedes van a tener que ir señalando cada una de las partes que hoy ustedes van a aprender, y el miércoles que viene sí nos vamos a quedarnos de 5 a 8 de la noche, porque allí vamos a ver un poco de teoría y práctico a la vez, y ustedes van a ir realizando a la vez el práctico y enviando, ¿sí? Y en algún momento vamos a tener el cuestionario, que me parece que tal vez quede para el viernes a las 10 de la noche, así ustedes pueden realizar, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene y vamos a coordinar. La idea también del miércoles es que ustedes también analicen algún trabajo de investigación, o sea, paper, porque ustedes están en 5º año de la licenciatura. Obviamente que uno cuando los primeros años de nuestra carrera de licenciatura trata de aprender, trata de obtener los conocimientos que son necesarios, y después 4º y 5º año es como más en una especialización. Entonces uno tiene que también interpretar los papers, cuáles son los caracteres que se tienen en cuenta, por ahí la parte de embriología, qué es lo que se tiene en cuenta, qué es lo que nosotros miramos, qué es lo que observamos, para qué nos sirve saber los caracteres embriológicos, y de esa manera ir relacionando. Entonces, por eso el miércoles vamos a trabajar bastante y nos vamos a quedar un poco más de tiempo, que son las 3 horas que nos quedan. Hoy yo les voy a presentar la parte de microsporogénesis y microgametogénesis. Voy a retomar conceptos y les voy a ir presentando interpretación de fotografías de MEB óptico y también microscopía electrónica de transmisión, para que ustedes vean cómo se trabaja en embriología, ¿sí? Que no solamente no solamente tenemos que hacer cortes en laboratorio, sino que también necesitamos otra herramienta para poder, digamos, investigar y realizar nuestro trabajo, ¿sí? Así que vamos a empezar, y cualquier cosa o cualquier duda que ustedes tengan, o me escriben en el chat o levantan la manito y vamos conversando. La idea es que en la clase también todos podamos aportar, ¿sí? Entonces, ustedes, si tienen alguna duda, no tengan miedo de preguntar, ¿sí? O de opinar, de sacarse las dudas, porque es un momento de encuentro, ¿sí? Entonces, este momento hay que aprovecharlo. Bien, el tema que yo voy a dar es anatomía floral y embriología floral, ¿sí? Ustedes saben que las plantas, ¿sí?, tienen el proceso de reproducción, ¿sí? Y las plantas se pueden reproducir de manera asexual
o sexual, ¿sí? En la reproducción asexual ustedes saben que las partes vegetativas del cuerpo de la planta son las que se van a involucrar para generar nuevos individuos que son una copia idéntica, ¿sí? De la planta madre. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de anatomía y de embriología, nos estamos refiriendo a un proceso que se llama reproducción sexual y que nosotros vamos a tener en cuenta la presencia de los gametos, el gameto masculino y el gameto femenino. Para eso, sí, vamos a tener en cuenta cómo es la formación del gameto masculino y cómo es la formación del gameto femenino, porque esos gametos se forman gracias a diferentes procesos que ocurren ¿dónde? Que ocurren en la flor. Por eso la presencia de las flores en el grupo de las espermatófitas fue un ícono, ¿sí? Importante en la evolución. ¿Por qué? Por un lado, ¿sí? Ustedes saben que las espermatófitas son una división que tiene bastante variabilidad en cuanto a las flores, en cuanto a los patrones florales, y además dentro de las espermatófitas, ustedes saben que las angiospermas han conquistado varios ambientes teniendo en cuenta la relación que hay entre el patrón floral y los diferentes polinizadores. Entonces, nosotros vamos a estudiar la formación del gameto masculino y la formación del gameto femenino. Estas formaciones ocurren en el interior de la flor. Ustedes saben que la unión de dos gametos, tanto masculino como femenino, se produce la fecundación y me da como resultado final de la fecundación una célula o huevo cigoto, que por divisiones me va a dar origen al embrión y ese embrión después por divisiones mitóticas me va a dar origen a la planta adulta, que en este caso lo llamamos esporofito, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que partir de la formación de esos gametos, ¿sí? Entonces, ya cuando nosotros partimos de la formación gameto, ya estamos introduciendo el proceso de reproducción sexual. Por eso es importante saber esos mecanismos y para qué están en el cuerpo de la planta, ¿sí? ¿Para qué sirven? Entonces, eso me va a dar la pauta de que yo voy a poder tener una gran variabilidad de especies vegetales. Ahora bien, nosotros podemos estudiar las alternancias de generaciones, ¿sí? Nosotros tenemos dos generaciones que predominan en las plantas. Por un lado es el esporofito y por el otro lado es el gametofito, ¿sí? Tanto en los grupos de plantas, ¿sí? Vasculares, que ustedes saben que el grupo de plantas vasculares comprende a los helechos, a las gimnospermas, a la angiosperma. Esta alternancia de generaciones puede tener algunas diferencias en cuanto a la evolución. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay grupos de plantas que son más evolucionados que otros. En el caso de la alternancia de generaciones en el ciclo de vida de los esporofitos, de los helechos, ustedes saben que la planta del helecho es el esporofito. Ese esporofito, ¿sí? 2N, en vez de las hojas de los helechos, ustedes saben que se encuentran los esporangios, que son asociaciones de esporas, ¿sí? Entonces, allí en los esporangios ocurre el proceso de meiosis, que es la reducción de material genético y cromosomas para dar origen a las esporas. Estas esporas, que son originadas por la meiosis, tienen como número, tienen un número haploide y estas esporas, al germinar, van a originar el gametofito, ¿sí? En ese gametofito vamos a encontrar que hay gametangios masculinos y femeninos. Entonces, en este caso, nosotros sabemos en los helechos que el gametofito, ¿sí? es la generación, ¿sí? Es la generación autótrofa,
pero que es efímero, ¿sí? Que llega un momento que desaparece cuando ocurre la fecundación de esos gametos para dar origen a la nueva planta o al nuevo esporofito. Si nosotros recordamos la imagen de un ciclo de vida de helechos, vamos a tener en cuenta que el esporofito es la planta, ¿sí? La planta adulta que ustedes ven. En vez de las hojas aparecen estos esporangios donde dentro de estos esporangios ocurre un proceso que se llama meiosis, es decir, que acá ocurre la reducción. Estas esporas que se originaron por meiosis germinan y dan origen al prótalo, ¿sí? O también llamado gametofito. Este prótalo tiene forma acorazonada, forma de corazón, tiene raíces adventicias que se adhieren al suelo y es una generación autótrofa, que significa que realiza el proceso de fotosíntesis, y acá tiene los anteridios y los arquegonios, que son estructuras reproductivas que contienen a los gametos masculinos y femeninos. Una vez que estos anteridios y arquegonios se encuentran maduros, los anterozoides nadan y se dirigen hacia el gameto femenino y fecundan, ¿sí? Y allí se produce, ¿sí?, la fecundación, es decir, la unión de los gametos masculino y femenino para dar origen al cigoto, y luego, por divisiones mitóticas, darán origen al embrión, y este embrión, que es la primer plántula que aparece en el ciclo de vida del helecho, va a dividirse originando este esporofito adulto. Ese es el ciclo de vida de un helecho. Entonces, cuando nosotros estudiamos el ciclo de vida de un helecho, nosotros tenemos que saber que en el ciclo de vida tenemos dos generaciones, el esporofito y el gametofito. Este gametofito es efímero, es decir, que dura poco tiempo, desaparece una vez que ocurre la fecundación, y luego toda la vida de la planta de helecho se encuentra la generación del esporofito, ¿sí? Este es un ciclo de vida, teniendo en cuenta, digamos, los procesos de fecundación y de cómo se origina cada una de esas estructuras reproductivas. Ahora bien, a lo que a nosotros nos interesa, y yo lo que les voy a mostrar, es cómo es la reproducción sexual en una planta con semilla, es decir, cómo es la reproducción sexual en las angiospermas, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que saber mínimamente las partes de una flor, cuáles son los verticilos florales, cuáles son las piezas florales que intervienen en estos procesos de formación del gametofito femenino y de formación del gametofito masculino. Entonces, hoy nosotros vamos a ver cuál es la formación del gametofito masculino, ¿sí? Entonces, hoy vamos a dar dos procesos, microesporogénesis y microgametogénesis. Ustedes saben que en la flor hay verticilos florales, ¿sí? Los verticilos fértiles y los verticilos estériles. El cáliz, la corola son verticilos estériles, y los verticilos fértiles de una flor son el androceo y el gineceo. El androceo está constituido por estambres, y cada estambre tiene una antera y filamento. En la antera es donde va a ocurrir los procesos de microesporogénesis y microgametogénesis, que es lo que vamos a ver en detalle. Bien, entonces, ustedes se preguntarán qué es microesporogénesis. La microesporogénesis, ¿sí?, es la formación de microesporas, es decir, que yo tengo un microesporocito, que es una célula, ¿sí? Yo, para poder empezar a estudiar el proceso de microesporogénesis, yo tengo que ir a la antera de un estambre,
realizar un corte longitudinal, un corte transversal, como ustedes ven acá, y empezar a estudiar las células jóvenes que se denominan células madres de los microporocitos o microsporocitos. Esos microsporocitos, que son células muy jóvenes, como ustedes ven acá, se dividen por meiosis, dando origen a una tétrade. Esto que ustedes ven acá son tétrades que están unidas por una sustancia que se denomina calosa. Luego, estas tétrades, ¿sí? Esta tétrade, ¿qué pasa con esa tétrade? Las microesporas se van separando y cada una de estas microesporas tiene, ¿sí? Tiene un grado de haploidía, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito estudiar el proceso, cómo se va formando el gametofito masculino, yo tengo que empezar con el proceso de microesporogénesis. La microesporogénesis es el proceso por el cual yo voy a obtener microesporas. ¿Cómo se obtiene microespora? A través de las células de los microsporocitos. Cada una de estas células madre de los microsporocitos se divide, ¿sí?, por meiosis, originando una tétrade, ¿sí? Esta tétrade está unida por una sustancia que se denomina calosa. Fíjense acá lo celestito que ustedes pueden observar en estas fotos, es la calosa, y luego esta tétrade se separa, donde me da 4 microesporas. Acá en esta imagen ustedes tienen fotografía sobre las fases de la meiosis en células de Lilium. Entonces, como toda fase meiótica, pueden ustedes ver la profase, la metafase, la anafase, ¿sí? Y cómo se va originando, ¿sí?, las tétrades. Fíjense, acá ustedes tienen una díade, ¿sí? Y luego, como resultado final de la telofase 2, tienen la tétrade, ¿sí?, con 4 microesporas. En este caso, las 4 microesporas se encuentran unidas, ¿sí? Entonces, cada una de estas microesporas, ustedes saben que tienen un grado de haploidía. ¿Por qué? Porque sufrieron meiosis, es decir, que el número de cromosoma es la mitad, ¿sí?, al igual que el material genético. Ahora bien, cuando uno, ¿sí?, observa la microesporogénesis, uno tiene que observar un tejido que aparece en la antera joven de una antera, ¿sí? Un tejido joven que se denomina tapete. El tapete, ¿sí?, es un tejido que está presente en la antera. ¿Cuál es la función del tapete? ¿O por qué es importante el tapete? Por empezar, el tapete, como ustedes pueden ver acá, son células, ¿sí?, que la función principal es la de nutrir a las microesporas. Estas microesporas que ustedes vieron acá en la formación, en la primera parte de la formación de la microesporogénesis, sí o sí necesitan nutrirse, ¿sí? Fíjense acá, si ustedes prestan atención, hay unas células bastante grandes. Estas células son las células del tapete. Las células del tapete nutren a esas microesporas para que cada una de ellas formen, ¿sí?, la exina y que pueden, ¿sí?, formar su pared celular a medida que el proceso avanza. Entonces, ese tapete puede ser de 3 tipos. Un tapete secretor, puede ser un tapete plasmodial o también llamado ameboidal, ¿sí? En ese caso, en el tapete secretor,
todas las células del tapete contienen contenido y progresivamente se van desorganizándose. Es decir, que a medida que ocurre ese proceso, genera, digamos, el proceso genera una desorganización de las células tapetales hasta el punto de desaparecer. En el caso del tapete plasmodial, se forma, como ustedes ven acá, masas, ¿sí?, de protoplasma que se llaman perisplasmodio, que también estos perisplasmodios sirven para poder nutrir a esos micrósporos. Dentro de la microsporogénesis es muy importante estudiar la ultraestructura del tapete. ¿Por qué? Porque allí vemos cómo funciona realmente cada una de esas células y podemos nosotros también informarnos de cómo ocurre ese proceso. No en todas las especies de plantas se puede estudiar, digamos, de manera ultraestructural, como ustedes ven acá, porque la parte de microscopía de ultraestructura es bastante cara, ¿sí? Y necesita, digamos, técnicas para poder implementar. Pero es una buena información para ir obteniendo información sobre cómo ocurre ese proceso. Ahora bien, para tener en cuenta, ¿sí?, el tejido, ¿sí?, del tapete es muy importante en las primeras etapas del proceso de microsporogénesis, porque es el que va a nutrir a esas micrósporas, ¿sí?, porque esas micrósporas luego se van a convertir en el gametofito masculino, que es el que después vamos a necesitar para la reproducción sexual. Ahora bien, cuando yo tengo la formación de micrósporas, ¿sí?, la primera parte que es la microesporogénesis, yo a continuación esa micróspora, ¿sí?, va a sufrir mitosis, ¿sí?, donde esa micróspora, el núcleo de esa micróspora, va a sufrir división. En este caso, por ejemplo, tenemos una micróspora donde a medida que va pasando el proceso, fíjense, se va formando una gran vacuola, ¿sí?, el núcleo se desplaza hacia la periferia y en el núcleo ocurre la primera división mitótica. En esta primera división mitótica se origina una célula generativa. Esta célula generativa, ¿sí?, nuevamente se va a dividir y va a dar origen a gametos masculinos. La otra célula se llama célula vegetativa. Es decir que en esta etapa del proceso, acá lo que se obtiene es la formación del grano de polen. Ese grano de polen es el gametofito masculino. Es decir, ¿se acuerdan que las micrósporas se originaban del proceso de microsporogénesis? Cada una de esas micrósporas que se formaron nuevamente se van a dividir por mitosis y van a originar una célula vegetativa y una célula generativa. Luego la célula vegetativa se vuelve a dividir por mitosis y origina, ¿sí?, los gametos masculinos. Esos gametos masculinos, ¿sí?, se encuentran en esta célula generativa, ¿sí? Y acá ocurre la formación de grano de polen. Es decir, que acá ocurre el proceso de microgametogénesis. Entonces, por un lado tenemos la microsporogénesis, que es la formación de esporas, y por el otro lado tenemos la microgametogénesis, que es la formación de granos de polen.
Ahora bien, cada grano de polen maduro es el gametofito masculino, es decir, que la planta que produce gametos, ¿sí? Estos gametos son 2 gametos los que produce, ¿sí? La planta. Estos 2 gametos son los que van a fecundar a la ovocélula y uno de ellos va a fecundar a la célula del medio, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Entonces, ¿qué pasa con este grano de polen? Este grano de polen es liberado, ¿sí? Este granito de polen tiene su pared, ¿sí? Que es la exina, la pared externa, y la intina, que es la pared interna, y la célula vegetativa que ustedes ven acá es la que va a originar, ¿sí? El tubo polínico por donde los gametos van a viajar y dirigirse hacia la ovocélula y hacia la célula del medio. Es decir, que la formación del gametofito masculino en angiosperma es muy importante para el proceso de reproducción. Entonces, 2 procesos, microesporogénesis y microgametogénesis, formación de esporas y formación de granos de polen. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? No, perfecto. No, profe. Bien, y acuérdense que los tipos de tapete, el tapete secretor y el tapete plasmodial o ameboidal, ¿sí? Que también actúan en la formación y son muy importantes, es muy importante ese tejido para nutrir a las microesporas. Bueno. El nombre de las paredes de los granos de polen son exina, que es la pared externa, e intina, que es la pared interna del granito de polen. Bien, acuérdense que cuando uno estudia estos procesos, también tiene que estudiar que en la meiosis ocurre la división del citoplasma, ¿sí? Ustedes saben que la división del citoplasma se denomina citocinesis. Entonces, cuando uno observa la formación de tétrades, sobre todo en la microesporogénesis, que es la formación de microesporas, yo voy a poder obtener una tétrade tetragonal, ¿sí? Que está en un solo plano de simetría. En este caso hablamos de que esa citocinesis fue sucesiva, es decir, que cada división es sucedida por una división del citoplasma. Ocurre principalmente en las monocotiledonias y las microesporas se encuentran en un mismo plano como ustedes ven en esta imagen, ¿sí? Pueden ser tetragonales, como en el caso de esta tétrade, o bien pueden ser lineares o en forma de T, ¿sí? Entonces, yo puedo tener 2 tipos de citocinesis. Una citocinesis sucesiva, donde me va a dar origen a una tétrade tetragonal, o bien una citocinesis simultánea, donde las paredes se forman al terminar la meiosis. Es típica de Eudikotiledonia y esto significa que las esporas quedan en varios planos de simetría. Acá es importante que dentro de este tipo de citocinesis podemos tener tétrades tetraédricas o decusadas, como en este caso. Entonces, una vez que se forman, ¿sí? A medida que se van formando la microespora en el proceso de microesporogénesis, también va sucediendo la división del citoplasma, que es la citocinesis. Entonces, yo puedo tener
dos tipos de citocinesis que me van a dar como resultado diferentes tétrades y muchas veces también se tiene en cuenta a la hora de poder, digamos, describir cómo es ese proceso, ¿sí? Y fíjense que gracias a ese tipo de citocinesis, yo puedo clasificar a las angiospermas en neudicotiledonia o monocotiledonia, ¿sí? Entonces, eso también es otra cosa que se tiene en cuenta a la hora de estudiar, ¿sí?, estos procesos. Bien. Vamos a hablar un poquito de morfoanatomía floral, ¿sí? Que es lo que ustedes van a tener que interpretar en alguno de los esquemas que yo les voy a colocar mañana para que ustedes hagan de tarea y me lo envíen durante la semana. Cuando uno tiene que estudiar la anatomía floral, ¿sí?, uno va estudiando las diferentes piezas florales y los diferentes verticilos. Y entonces va realizando realiza las descripciones de la flor. Obviamente que con ayuda de la morfología también nosotros podemos ayudar a interpretar esa descripción de las flores. Seguramente ustedes habrán aprendido que en la parte de morfología floral yo tengo que tener en cuenta la cantidad de piezas florales, la cantidad de verticilos, si esas piezas florales están unidas o están libres. Entonces yo de esa manera voy a ir completando la descripción. También la anatomía floral nos ofrece algunos de los detalles que nosotros podemos ir mencionando y podemos ir estudiando. Bien, entonces, fíjense, para nosotros poder estudiar anatomía floral necesitamos dos tipos de microscopio. Por un lado, el microscopio óptico, que es el que todos sabemos manejar, el que todos podemos ir al laboratorio y utilizar, y por el otro lado, el microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Obviamente que estos cortes se realizaron con un aparato que se llama micrótomo y que fueron cortadas, ¿sí?, y luego coloreadas, es decir, se realiza una tinción. Especialmente yo lo que utilizo es safranina y Astra Blue, ¿sí?, para poder yo identificar cada una de las estructuras o de las piezas florales que yo quiero estudiar en una flor. Entonces yo puedo estudiar cortes transversales, ¿sí?, sí o sí, esto que ustedes ven acá es un corte transversal. De afuera hacia adentro yo voy a poder identificar los verticilos y las piezas florales. Yo les pregunto, ¿cuál es el verticilo más externo de una flor? ¿Cuál es el primer verticilo que aparece en una flor? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el verticilo más externo que aparece en una flor? A ver, chicos. ¿Me pueden contestar? El cáliz, sin dudar, ¿sí? Entonces, el verticilo más externo que aparece es el cáliz. Es decir, fíjense acá en esta fotografía de corte transversal. Esto que yo le estoy señalando es el cáliz. El cáliz está constituido por sépalos. Entonces, yo tengo un sépalo, dos sépalos, tres sépalos, 4 sépalos y 5 sépalos, ¿sí? Entonces, me está dando la pauta de que esta flor es una eudicotiledonia. Luego aparece el otro verticilo que es la corola, ¿sí? La corola que está formado por pétalos. Y este verticilo que aparece acá es el androceo formado por estambres. Lo que ven acá, el corte que ustedes están viendo acá es un corte de antera, ¿sí? Entonces, yo teniendo en cuenta un corte transversal, yo
puedo ir identificando cada una de las piezas florales y cada uno de los verticilos florales. Por ejemplo, acá ustedes tienen el gineceo de esta flor, ¿sí? Esta flor pistilada. Fíjense el estigma, que es bífido, el estilo y el ovario. Este ovario es pubescente. ¿Qué significa pubescente? Que tiene pelos, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es el sépalo, ¿sí? Este sépalo que presenta esta flor. En este caso, acá que tenemos el estambre, ¿sí? Esto es el filamento y esta es la antera. Si uno hace un corte transversal, puede observar, ¿sí? La antera en corte transversal. Entonces, fíjense que uno cuando estudia anatomía floral puede ir identificando cada una de las partes y también puede ir describiendo qué es lo que está viendo en ese corte. Lo mismo acá, en el caso de Triunfeta, que es otra especie que yo estudio, esto que le llama la atención en algunos casos son los nectarios, ¿sí? Los nectarios florales que secretan néctar. Acá tienen el estigma con 3 ramas estigmáticas, ¿sí? Es un estigma trífido. Fíjense acá, justo me salió un corte longitudinal donde acá se encuentran los óvulos, ¿sí? El sépalo que tiene una prominencia en la parte apical, ¿sí? En forma de copita. Entonces, cada uno de estas estructuras yo voy identificando y gracias a eso yo puedo ir describiendo. Fíjense, el pétalo de Triunfeta en la base es pubescente, es decir, que presenta pelos tricomáticos y presenta 5 glándulas nectaríferas, es decir, nectarios florales. Entonces, si ustedes prestan atención, Triunfeta es distinto a Heliocarpus, ¿sí? Fíjense que Heliocarpus es una flor totalmente distinta, además presenta flores perfectas y flor perfecta y flores pistiladas. En cambio, Triunfeta semitriloba presenta flores perfecta. Entonces, ustedes ven que la parte exomorfológica y la parte anatómica es distinta a ambas especies. Si uno realiza cortes transversales, ustedes van a poder distinguir en este corte transversal los sépalos, ¿sí? Los pétalos, las anteras, ¿sí? Y esto que ustedes ven acá es las glándulas nectaríferas, ¿sí? Estos son los filamentos estaminales muy jóvenes y en el centro tienen el ovario, ¿sí? Entonces, y esto es el detalle del estigma trífido. Entonces, uno cuando va haciendo los cortes, los cortes transversales, puede ir identificando cada una de las partes. Esto para que ustedes recuerden, ¿sí? Y miren cómo se puede interpretar un corte transversal de flor. Ahora bien, les voy a mostrar un poquito sobre el desarrollo del grano de polen, cómo se va desarrollando el grano de polen. Acuérdense que el grano de polen es el gametofito masculino. Entonces, acá tenemos el detalle de la flor. Esta es el Uea divaricata, que es muy abundante en esta zona. Esto que ustedes ven acá es un corte transversal de antera y estas son las células madres que forman el microsporangio. Fíjense que cada una de esas células madre está rodeada por calosa, ¿sí? La calosa está presente en esta parte, ¿sí? Fíjense, estas son las células madre. Esto que ustedes ven es el núcleo de cada una de las células madre y rodeadas por calosa. Lo que ven acá, estas células rojizas, es el tapete secretor. ¿Se acuerdan ese tapete secretor que va a nutrir a cada una de las micrósporas?
Ahora bien, una vez que estas células madres se van separando, es decir, que la calosa se va degradando, ¿sí? Va a formar una tétrade, ¿sí? Fíjense que acá ustedes tienen una tétrade, donde la calosa, ¿sí?, está rodeando a cada una de estas células. Una vez que la calosa desaparece, vamos a obtener los micrósporos jóvenes. Fíjense, estos son los micrósporos jóvenes de esta especie. Esto que ustedes ven acá es el tapete secretor. Estas son células, ¿sí?, medias o células parietales, que son células efímeras que desaparecen en el proceso de microsporogénesis. Y luego tenemos el otro tejido que es el endotecio. El endotecio es una célula muy importante porque luego va a intervenir en la liberación de los granos de polen. Y esto que ustedes ven acá es la capa de la epidermis, o también llamado exotecio. Es decir, esto es un corte transversal de antera joven donde yo puedo observar los siguientes tejidos: la epidermis, el endotecio, las capas medias o capas parietales, el tapete secretor y los micrósporos que se encuentran libres y que son jóvenes. Hasta acá es el proceso de microsporogénesis, formación de micrósporas. Ahora bien, una vez que estos micrósporos sufren mitosis, ¿sí?, para dar origen a la célula generativa, y luego la célula generativa sufre otra división para dar origen a los gametos masculinos, ya estamos en condiciones de pasar al proceso de microgametogénesis, que es la formación de granos de polen. Los granos de polen son los gametos masculinos. Entonces, una vez que se forman los granos de polen, acá lo que tenemos de los tejidos que nos va a quedar en esta antera madura, que ustedes ven acá en un corte semifino, nos va a quedar la epidermis y el endotecio. El endotecio, sí, es importante porque ayuda a la expulsión o a la liberación de los granos de polen dentro de la antera. En este caso, ustedes tienen un granito de polen maduro donde ustedes pueden observar la célula generativa. Esto que ustedes ven acá es la célula generativa. Esto que ven acá es el núcleo de la célula vegetativa. Todo esto que ustedes ven es la célula vegetativa, el núcleo y la célula generativa. Este es un corte semifino donde ustedes pueden ver que este granito de polen es un grano de polen maduro y ya puede ser liberado. Ese es el núcleo de la célula vegetativa, así que acuérdense, esto es la célula vegetativa y el núcleo. Y acá tienen la célula vegetativa, CB, y la célula generativa. Esta célula generativa se va a dividir y va a dar origen a los gametos masculinos. Acá también otra especie de luea, donde ustedes pueden ver la calosa, el detalle de la tétrade, ¿sí? Entonces allí tenemos el proceso de microsporogénesis, formación de micrósporas, y luego, a continuación, vamos a tener los micrósporos jóvenes que son liberados en el lóculo de la antera, y luego ya los granos de polen maduros que son liberados, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de microgametogénesis. Entonces, uno, cuando va estudiando la embriología, tiene que ir estudiando cada una de las etapas, ¿sí?, que hay que
seguir y hay que tener un seguimiento. Ahora bien, yo les dije que muchas veces tenemos que hacer estudios ultraestructurales de la pared delantera y del desarrollo del grano de polen. Yo he estudiado esta especie, ¿sí? Luea divaricata, también he publicado, que eso yo les voy a subir en la plataforma para que ustedes lean la publicación sobre la ultraestructura. Entonces, cuando uno necesita tener, digamos, alguna descripción, ¿sí?, detallada, aparte del microscopio óptico, también, ¿sí?, podemos estudiar la parte ultraestructura. En la parte de la ultraestructura nosotros vamos a ir viendo las organelas que están presentes en cada una de esas células que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, acá ustedes tienen dos imágenes de células madres de la micróspora, ¿sí? Esas células madres que estaban rodeadas de calosa y que están en el microsporangio. Entonces, ¿qué podemos ver en la célula madre de una micróspora? Podemos ver las mitocondrias, ¿sí?, que son organelas que están presentes y son muy abundantes en cada una de las células. Estos espacios en blanco son las vacuolas. Podemos observar el retículo endoplasmático, los plástidos, que son importantes y que están presentes en ese tipo de célula. Y también identificar el núcleo, ¿sí? Esto es una célula madre de la micróspora, el núcleo y los nucleolos. Y esto que ven acá son las células tapetales, esas células tapetales que van a nutrir a los futuros micrósporos. Acá ya tenemos, ¿sí?, a la célula madre, ¿sí?, donde ustedes pueden ver, ¿sí?, las tétrades, ¿sí?, esas tétrades de micrósporas, donde ustedes pueden ver la calosa, ¿sí?, que es una calosa que rodea a cada una de las micrósporas madres. Esto que ustedes ven es la tétrade de micrósporas, ¿sí? Ya acá ya ocurrió el proceso de meiosis, ¿sí? Ahora bien, una vez que ocurre el proceso de meiosis, ¿sí?, vamos a observar, ¿sí?, el detalle de una micróspora. Entonces, esto es el detalle del citoplasma de una micróspora, esas micrósporas que se liberan en el óculo, donde podemos distinguir los plastidios, las mitocondrias, que son las organelas que ustedes saben que son importantes en las células para obtener el ATP, ¿sí?, la molécula de energía. Y esta primera parte que ustedes ven acá, esta capa, es la primexina. ¿Qué es la primexina? Es la pared de la micróspora, porque acuérdense que esa micróspora luego se va a convertir en un grano de polen, en el gametofito masculino, y ese gametofito masculino tiene que tener pared, ¿sí?, que es la exina y la intina, ¿sí? Entonces, la primera pared que aparece en una micróspora se denomina primexina, ¿sí?, que es la pared donde se va a depositar la esporopolenina, que es la sustancia que tiene, digamos, la pared del grano de polen. También podemos encontrar glóbulos lipídicos, que es muy común encontrar en las micrósporas. Y acá, para mostrarle el detalle de células tapetales, ¿sí?, esas células del tapete que son las que van a nutrir a las micrósporas, ¿sí? Entonces, tenemos esta pared, ¿sí?, celular gruesa, que en este caso en Luea divaricata fue algo que no se encontró en otras especies, por eso llamó mucho la atención esta pared celular, que todavía
¿sí? Existía las células tapetales en estadios un poco más tardíos, ¿sí? Entonces eso es lo que llamó mucho la atención, ya que esto ayudaría al intercambio de materiales entre el medio externo y el medio interno de la célula. El retículo endoplasmático rugoso, los plastidios, las vacuolas, en las células tapetales es muy común que haya muchas vacuolas, ¿sí? Entonces, esto es un detalle de las células tapetales de esta especie. Ahora bien, acá ya tenemos la micróspora y la formación de pared, ¿sí? Acá ya está formándose la exina, que es la pared externa del grano de polen. Tenemos también la presencia de vacuola, de mitocondrias, de los amiloplastos también que están presentes en la micróspora. Pero acá, esto lo que quiero que ustedes presten atención es cómo ya se va formando la pared del grano de polen, ¿sí? Esto que ustedes ven es el detalle de la exina, la pared externa del grano de polen. Y acá, para que ustedes vean, ¿sí?, las paredes, las células tapetales, y esto que ustedes ven son estructuras que se denominan orbículas. Esas orbículas aparecen en las células tapetales. Fíjense, esto que ustedes ven acá son orbículas. Son, digamos, estructuras que están formadas por esporopolenina, que en algunos autores dicen que tienen la función, digamos, de poder, digamos, intercambiar materiales. Otros dicen que es una función más química para poder, digamos, de esa manera, digamos, poder nutrir a las micrósporas, y otros sí tienen la función, digamos, de permanecer y de identificar a las especies, ¿sí? Se suele utilizar mucho en la parte de taxonomía, pero para eso hay que ir haciendo cortes, digamos, de esta magnitud para ver si tienen o no tienen orbículas, ¿sí? Pero es interesante el estudio de las orbículas. Acá, por ejemplo, ustedes tienen dos células tapetales, esta es la pared, ¿sí? Y esto que ustedes ven son las orbículas que se encuentran en las células tapetales. Esto que ustedes ven son las invaginaciones de la pared. Nosotros consideramos en esta publicación que son células transfer, ¿sí? Células de transferencia. No, está muy cuestionada la función de las orbículas, ¿sí? Pueden tener función, ya te digo, de poder, digamos, intercambiar materiales, unas también actúan en la formación de la pared, ¿sí? Entonces no es que tienen una sola función, sino que pueden tener diferentes funciones. Ahora bien, no se sabe, se sabe que hay orbículas en las especies vegetales, pero siempre y cuando vos hagas estos cortes ultraestructurales. Podés hacer corte, ahora le voy a mostrar unas fotos de orbículas que uno puede también, si uno utiliza el MEP, se puede dar cuenta si hay orbículas, ¿sí? Pero no todas las especies hasta el momento tienen orbículas. Las que se encontraron con orbículas, nosotros lo encontramos en este tipo de estudios ultraestructurales. Una función específica no tiene. Sí se utiliza y se está utilizando mucho en la parte de clasificación, en la parte de taxonomía, ¿sí? Hay algunos... Yo no sé si ustedes habrán visto papers, ¿sí?, en otras asignaturas, pero cuando uno estudia un grupo, una familia de plantas, aparecen trabajos bastante grandes de análisis de muchas especies, y dentro de ese análisis colocan la presencia o ausencia de orbículas y las formas de las orbículas, que yo ahora les voy a mostrar con las especies que yo estudié. Pero no tienen una función específica. Acá, ¿sí?, para que ustedes miren
Estas son las invaginaciones de la pared del tapete, que nosotros consideramos que son células transfer. Y en este estadio ya de microgametogénesis, acá ya tenemos la formación de la pared del grano de polen. Esto ya es un grano de polen maduro. Ustedes, no sé si sabían, dentro del grano de polen, ¿sí? Podemos tener mucho almidón, ¿sí? Y acá se encuentra la pared del grano de polen, ¿sí? La pared interna se llama intina. La pared externa se llama exina, y esta exina, a su vez, nosotros podemos diferenciar el tectum o techo, la columela y la capa basal, ¿sí? Entonces, esto es la formación de pared del grano de polen. A medida que se va formando el grano de polen en la parte de microgametogénesis, también se forma la pared del grano de polen, que es importante. Y acá, para mostrarle un grano de polen maduro con el núcleo, ¿sí?, de la célula generativa, que es la que va a dar origen a los gametos masculinos, y esto, ¿sí?, son los plástidos, y todo esto es el citoplasma de la célula vegetativa. Esto ya es, ¿sí?, un grano de polen maduro, ¿sí? Un grano de polen maduro que tiene la célula vegetativa y la célula generativa. Recuerden que la célula vegetativa es la que después va a originar el tubo polínico, y la célula generativa se va a dividir y va a originar a los dos gametos masculinos. Acá, para mostrarle, ¿sí? Son los cuerpos de Ubisch. Acá tienen ya la formación de cuerpo de Ubisch, y esto es un corte, ¿sí?, transversal, un corte semifino de granos de polen maduro. Fíjense que acá ya queda solamente la epidermis, acá queda el endotecio, ¿sí?, y esto que ven chiquitito como circulitos azules son los cuerpos de Ubisch, y estos son los granos de polen. Vieron que acá también, acá sobre el granito de polen, algunos tienen cuerpito de Ubisch, ¿sí? Los cuerpos de Ubisch están formados por esporopolenina, ¿sí? Ahí en la flecha les marqué los cuerpitos de Ubisch. Ahora bien, morfología, diversidad de orbículas y su implicancia sistemática. Fíjense, acá yo tengo dos especies que he estudiado de Corchorus, que habitan acá en nuestra zona de Corrientes, donde esto que ustedes ven es la antera, es el lóculo de la antera, ¿sí? Entonces, uno tiene la flor, ¿sí? En la lupa, ¿sí?, hace un cortecito, ¿sí? En la lupa saca el estambre, ¿sí? Y ustedes saben que el estambre está formado por filamento y la antera. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es la antera. Entonces, vamos, ¿sí?, colocando en alcoholes, ¿sí?, de 70 a 100 milímetros de alcohol, y eso va generando la apertura, ¿sí?, delantera. Esa apertura delantera, una vez que uno ve la apertura delantera en la lupa, va limpiando un poquito, ¿sí?, los granos de polen, y deja solamente el lóculo delantero. Luego se colocan las chapitas, que son unas chapitas que se utilizan para la observación de microscopio óptico, de microscopio de MEP, y eso se lo lleva al microscopio y puede observar el lóculo. En este caso, fíjense que el lóculo delantera no tiene orbícula, es decir, que estas dos especies carecen de orbículas. Por eso, no todas las especies tienen orbícula. Ahora bien, en el caso de las otras especies que yo estudié, por ejemplo, el Uvea candicas, ¿sí?,
tiene orbículas en el lóculo, sobre el lóculo de la antera. Fíjense, todos estos circulitos que ustedes ven acá son las orbículas. Y esto que ustedes ven son las orbículas en microscopio de transmisión. Tiene un corazón central, ¿sí? Y la pared de esporapolenina, ¿sí? Entonces, esto es la pared de esporapolenina del cuerpito de Ubish y el corazón central. En otra especie que estudié, que es Luea divaricata, fíjense, todo esto que ustedes ven son cuerpos de Ubish y estas estructuras son los granos de polen que tienen forma prolato. Y acá tienen los cuerpos de Ubish, ¿sí? En microscopio electrónico de transmisión. También tiene un corazón central y la pared de esporapolenina. Heliocarpus poparjanensis y Trinfeta semitriloba también tienen agregaciones de cuerpo de Ubish, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar que completamente casi todo el lóculo de la antera presenta estas estructuras. Y acá, esto es una imagen, ¿sí? De microscopio electrónico de transmisión, como ustedes ven distribuidos, ¿sí? Los cuerpos de Ubish. Obviamente que estos cuerpos de Ubish son más pequeños que los cuerpos de Ubish encontrados en las especies de Luea. ¿Sí? Acá con la flecha ustedes tienen señalado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre la clase de hoy? ¿Alguna duda? ¿Algo que tengan? ¿Alguna curiosidad? ¿Tiene alguna función los cuerpos de Ubish? Los cuerpos en función de algunos autores de intercambio de materiales que actúan con las células tapetales para nutrir a las micrósporas, o bien también actúan en la formación de la pared del grano de polen, ¿sí? Entonces no es que tienen una función específica, pueden tener esas funciones. Y además también otra función es la de tomar como carácter la presencia o ausencia de orbículas para poder identificar alguna especie, pero a nivel ultraestructural. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguna duda? No tengan miedo, pregunten todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque son especies de mi tesis doctoral y postdoctoral y ahora de la entrada de carrera, porque yo estudio las especies de la familia Malvaceae. Entonces, como tenía disponibilidad de material, he estudiado esas especies y además son especies que no fueron estudiadas por otro grupo de investigadores. Por eso estudié esa. Yo estoy estudiando la subfamilia Gregoioide, entonces dentro de ese grupo de plantas se encuentran estas especies. Por un lado, cuando uno decide, digamos, estudiar, sobre todo en embriología, uno se tiene que asegurar que las especies estén próximas en los lugares, ¿sí? Entonces ustedes pueden tranquilamente hacer el seguimiento del proceso embriológico, ¿sí? A mí, por ejemplo, hoy por hoy no me conviene especies que estén afuera del país por todo lo de la pandemia. Entonces, cuando yo empecé con la parte de embriología, empecé con un grupo de plantas que no estaba estudiado la parte de embriología, que no estaba estudiado la parte de anatomía floral, y de allí fui comenzando con mis estudios embriológicos, publicando, y ahora eso me sirve de base para poder continuar con otros estudios que tengo que realizar en otras especies. Creo que está contestada la pregunta de Sofía que me hizo en el chat. ¿Alguna otra pregunta?
¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Profe? ¿Se Sí. escucha? Sí, se escucha. Una de las imágenes donde usted muestra todos los verticilos de la flor, una de las imágenes que estaba con pinturas o teñido, me generó mucha duda el tema de diferenciar cada uno de los verticilos, porque en sí nosotros no vemos tanto la anatomía de la flor, vemos mucho diversidad, pero no anatomía exactamente, como para distinguir cada uno de los verticilos, cómo hacen, digamos, o sea, si me puede volver a explicar esa parte. Sí, te explico. Bueno, ustedes ven diversidad, ven morfología de flor, ¿sí? Ustedes saben que los verticilos más externos son el verticilo que pertenece al cáliz, ¿sí? Entonces, cuando uno ve de manera morfológica, ¿sí? Una flor, los primeros verticilos que aparecen en una flor es el cáliz, ¿sí? Entonces, partiendo de la base de los verticilos, ir de los verticilos externos a los verticilos internos, nosotros en un corte transversal podemos hacer de esa manera e ir identificando. Obviamente que esto se requiere, ¿sí?, de un tiempo de entrenamiento, porque no es fácil reconocer. Pero yo lo que suelo, las flores mías no son muy grandes, ¿sí? Son flores que miden 1 o 2 milímetros de longitud. Esas flores yo lo coloco primero en un aparato deshidratante porque necesita, digamos, deshidratarse el material, y luego, ¿sí?, lo llevo al micrótomo, ¿sí?, corto con parafina, hago cortes transversales de ese botón floral, ¿sí? Yo tengo que tratar de cortar la flor cerrada en botón floral. Puedo cortar la flor abierta, pero ya ahí va a ser más difícil, ahí voy a tener que separar las piezas florales. Pero para encontrar o para poder, digamos, identificar las piezas florales y los verticilos florales, en un botón floral yo lo puedo ir cortando de manera transversal. Entonces, sabiendo que externamente yo tengo una flor y yo sé que el cáliz, ¿sí?, es el primer verticilo, luego le sigue la corola, androceo y gineceo, yo en este corte transversal tengo que utilizar la misma lógica. Entonces, yo observo y estas piezas florales corresponden a los sépalos, es decir, que estas piezas florales me van a formar el cáliz, que es el verticilo más externo de la flor. Luego voy a tener como segundo verticilo la corola, ¿sí? La corola que está formado por pétalos, que ustedes ven acá, esto es un pétalo, este es otro pétalo, ¿sí? Acá ven parte de un pétalo y parte de otro pétalo. Entonces, el segundo verticilo que yo voy a reconocer, ¿sí?, es la corola. Luego yo tengo el androceo. ¿Pero qué voy a ver del androceo? Voy a ver la parte delantera. Acuérdense que el androceo está formado por estambre y cada estambre está formado por antera y filamento. Entonces, esto que ustedes ven, ¿sí?, es corte transversal de antera. Fíjense que lo redondito que ustedes pueden apreciar son las micrósporas o son los de polen jóvenes, ¿sí?, que se tiñen de color rojo. Y en el medio tengo el ovario, ¿sí? Entonces vos tenés que tratar de utilizar la lógica en este caso, de lo más externo a lo más interno, ¿sí? Entonces lo más externo siempre va a ser el cáliz, luego la corola, el androceo y el gineceo. De esa manera yo puedo identificar, ¿sí?, cada una de las partes de una flor. Lo mismo acá, por ejemplo, en este corte de triunfeta, yo puedo ver los sépalos, ¿sí?, que forman el cáliz, los pétalos que forman la corola, y esto que ustedes ven acá son las anteras en corte transversal. ¿Se entendió ahora?
la que me Sí, preguntó. ahora sí. ¿Sí? Siempre vos teniendo la morfología externa presente, eso lo aplicas en un corte transversal, ¿sí? Y te das cuenta que, por ejemplo, las anteras, vos fíjate que adentro tienen los granitos de polen, entonces, ¿dónde se van a encontrar los granitos de polen? En la antera, entonces esta es la parte del androceo, ¿sí? Esto que ves acá son los pétalos y esto los septos. Muchas gracias, profe. Disculpe, no le veía mucho la forma, por eso que me costaba ver cada no, está bien, pero es siempre las primeras preguntas es cómo reconozco, porque no es lo mismo observar de manera externa que de manera interna, más cuando uno no está acostumbrado, ¿sí? Así que no hay ningún problema. ¿Otra pregunta que tengan, chicos? ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Bien, entonces, lo que yo les voy a proponer es, estén atentos el día viernes a la tarde, yo voy a colocar, digamos, el trabajo, ¿sí? La tarea. ¿En qué va a consistir la tarea? En que ustedes identifiquen, ¿sí? En un corte transversal, las piezas florales, ¿sí? Los verticilos, y también que identifiquen, ¿sí? Una antera joven con los diferentes tejidos que fuimos viendo, ¿sí? Y una imagen de un granito de polen y cuáles son las células que encuentran en un granito de polen, que es una célula generativa, una célula vegetativa, el núcleo de ambas células, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer en esa tarea es interpretación de fotografía colocando las referencias. Yo les voy a colocar las fotos, las referencias y ustedes van a ir marcando. Esa va a ser la tarea que ustedes van a tener que hacer y que tienen desde el viernes hasta el miércoles para enviar, así yo voy viendo y corrigiendo, ¿sí? El miércoles sí nos vamos a quedar un poco más de tiempo, ¿por qué? Porque van a tener un poco de teoría sobre la parte de megasporogénesis y megagametogénesis y automáticamente vamos a hacer un trabajo práctico que ustedes van a tratar de dibujar, van a tener que completar una serie de esquemas y después me lo van a enviar. Y por último, vamos a tener un cuestionario, pero ese cuestionario nos vamos a poner de acuerdo ese miércoles para que yo les tome el viernes en el horario que ustedes puedan, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió cómo vamos a ir trabajando? Entonces, el viernes, ustedes el viernes esperen la tarea, que seguramente yo le voy a subir mañana a la nochecita, ¿sí? Porque yo no estoy todavía matriculada en el aula y eso ya Carlos, el profesor Carlos, me va a solucionar. Entonces, yo mañana, jueves a la noche, subo la tarea y ustedes tienen hasta el miércoles para realizar y enviarme, ¿sí? Y el miércoles hacemos teoría y práctico, vamos a hacer a la vez el práctico, y el viernes rendiríamos el cuestionario de estos temas. Allí, por favor, el miércoles sáquense las dudas, le voy a subir el PowerPoint y también algunos papers para que ustedes puedan leer y que ustedes tengan en cuenta, digamos, cómo se trabaja en la parte de embriología, porque creo que por ahí puede ser, por ahí le puede resultar interesante y si ustedes quieren trabajar, lo pueden realizar, ¿sí? Yo no sé si ustedes están haciendo su trabajo de investigación, si están con algún proyecto, la rama de embriología siempre da satisfacciones. Así que si no tienen más dudas, nos volvemos a encontrar el miércoles y a partir de mañana a la noche estará disponible la tarea. Y si tienen alguna pregunta o algo, me escriben, yo les
pueden escribir ahí en plataforma, ¿no? Ustedes que conocen la plataforma. Sí, bueno, entonces nos podemos comunicar en la plataforma si tienen alguna duda o algo que no entiendan. Y el miércoles nos sacamos todas las dudas. No sé, ¿tienen alguna duda hasta acá? El PowerPoint va a estar disponible también, así que eso no se preocupen. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces doy por finalizada la clase, así que nos estamos viendo pronto, chicos, así que es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, profe, estuvo linda la clase. Bueno, muchísimas. No, muchas gracias, así que esperen la tarea, así tienen unos días de tarea, así no se aburren. Gracias, profe. Bien, no, les mando un beso grande, hasta luego, un gusto.